Son las 9:13 minutos, 9:13 minutos. Otoniel Bonilla está con nosotros. Él sirvió como responsable de la PEPCA, de la Procuraduría de Persecución de la Corrupción en un momento. Creo que tenía otro nombre en ese momento. Ha tenido mucho. Y la PEPCA, yo no sé, la PEPCA siempre... Los PEPCA han tenido problemas. Y recuerdo el primer PEPCA, cuando todavía no tenía este nombre. ¿Cómo se llamaba? Y el primero fue Castellanos, ¿verdad? Fue Gregory Castellanos. Justo Pedro. Justo Pedro Castellanos. Luego vino uno que es subsecretario, Félix Jiménez, subsecretario de Interior y Policía. No, hubo uno anterior. ¿Cómo se llamaba? Stalin. ¿Cómo se llamaba? No. Que después salió como embajador. No, Félix Jiménez, ese que yo digo. Que tuvo el tema de aquella vez que Marianito le tiró el agua, con el tema con Alejandrina. Recuerda. Y bueno, siguieron, Otoniel no recuerdo el año, él ya nos dirá. Buenos días, Otoniel, qué bueno que estás acá. Buenos días a ustedes, gracias por el espacio, Cristian y demás que están aquí en el panel. Buenos días, estamos para... Pues fíjese brevemente, a propósito de la antigua Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa, que era como se llamaba, DPCA. Antes se denominó DEPRECO. DEPRECO, que le decían de Fleco. Sí, estuvo ahí cuando era el DEPRECO, en el gobierno de Hipólito Mejía, Jesús Félix. Después le relevó Octavio Lister. Octavio Lister, que se quejó de que estaba ahí, lloró Lister, después le preguntaron embajador a Guatemala. Sí, luego nosotros... O sea, fue de Guatapeor a Guatemala, no como dice la expresión popular. Sí, sustituimos a Lister en la posición. Pero ya bueno, todavía sustituyó a Lister. Sí. Pero qué bien. Por cierto, rápidamente, ¿cómo evalúa la PEPCA, la lucha contra la corrupción que se hace desde ese lugar y desde la Dirección Nacional de Persecución? Yo pienso que hay que reconocer que ha habido avances. Obviamente, en el año 2004, cuando nosotros estuvimos primero como subdirector de la entonces DPCA y que Octavio Lister era el director, Octavio Lister, ese era el que se hizo un conjunto de acciones contra los salientes funcionarios del gobierno del PRD de entonces, del PPH, Hipólito Mejía. Plan Renove, Invernadero, en fin. Y hubo un avance. O sea, lo que con esto quiero significar es que accionar en relación a funcionarios del gobierno anterior no es tal vez gran mérito, porque es lo que ha acontecido ahora. No entiendo cómo la cosa. Se han perseguido. Bueno, digamos, se afirma que la independencia del Ministerio Público y que esa independencia está fundada en que ha habido acciones judiciales contra exfuncionarios del PLD. Pero ahora hay un conjunto de funcionarios que han estado involucrados en escándalos de presunta corrupción y no hemos visto el accionar. Ahí es que se pone de relieve la independencia del Ministerio Público más allá del mandato de la Constitución. O sea que no es nuevo lo que se ha hecho, lo que quiero significar. En el año 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 se emprendieron. Recuerdo que en el 2009 me correspondió llevar a cabo una acción judicial contra exfuncionarios del Banco Central, que luego funcionarios que actualmente lo son se pusieron del lado de los funcionarios, de los exfuncionarios del Banco Central, hasta le pagaron la defensa. Por eso es otra historia. Es decir, que esa es la historia de la República Dominicana en manejo de persecución de los delitos de presunta corrupción. Esperemos que ahora ya ha iniciado el segundo mandato del presidente Abinader. Se está pendiente de la designación de un nuevo Procurador General de la República, ahora de una nueva modalidad, que nosotros lo respetamos pero no lo compartimos.
pero ese es el ¿No lo comparten porque son 2 años o no lo comparten por el órgano que escoge? No lo comparto porque se han puesto exigencias y requisitos que a ningún otro funcionario del Estado le son oponibles o aplicables. Por ejemplo, se puede ser, para ser magistrado de la Suprema Corte de Justicia, no hay un requisito que diga que no ha debido estar en los últimos 5 años en un cargo político, digamos, de dirección del partido o que haya aspirado a un cargo de elección popular. Como si estar en un partido es un delito. Y nosotros pero por decimos... algún lado se dice que los jueces no pueden estar en política. Bueno, igual la constitución anterior, la de 2010, antes de la modificación del año pasado, establecía lo mismo. O sea, no se puede estar en una función de dirigencia partidaria mientras está en el cargo. Pero es que ahora se exige que usted no puede haber estado en un partido. En los últimos 5 años. En los últimos 5 años. Pero, por ejemplo, ¿qué es más, digamos, qué puede afectar más la independencia? Estar en un órgano, en una agencia, por ejemplo, una ONG, que recibe financiamiento de organismos externos. Por ejemplo, la USAID financia a algunas entidades de la sociedad civil aquí. Entonces se puede ser de la sociedad civil de uno de esos órganos financiado por un gobierno extranjero y luego pasar a ser procurador. Pero no se puede estar en el PRM, por ejemplo, y ser procurador general de la República. ¿Qué es más dañino para para el interés general, el interés nacional? O, por ejemplo, se puede estar en un gremio empresarial y ser procurador general de la República, pero no puede participar en un partido político y ser procurador general de la República. Como si estar en un partido es un delito. Y nosotros tenemos experiencias y ejemplos de sobra de gente que ha estado en partidos políticos. Milton Ray Guevara fue senador de la República por el PRD, ministro de Trabajo, dirigente del PRD de entonces. Fue presidente del Tribunal Constitucional. ¿Alguien tiene algún reparo contra el desempeño de Milton Ray? Radamés Jiménez Peña fue procurador general de la República, el mejor procurador de los últimos años. Sí. Actual miembro destacado dirigente de la Fuerza del Pueblo. Y en ese entonces del PLD. O sea, ¿cuál es el mismo Manuel Esquea, para mencionar otro? Virgilio Bello Rosa. Virgilio Bello Rosa. Fue procurador general de la República. El mismo de Hugo Tolentino. Son gente que honran su... Entonces llevamos las cosas a los extremos. Como si se tratara de que para el resto de los ciudadanos que no están en partidos políticos, ya por el hecho de no estarlo, son independientes. A veces es mejor ser dependiente de un partido y no dependiente de organismos extranjeros. Tenemos décadas con este asunto de persecución de la corrupción administrativa del Estado. Y entonces, sometimientos, expedientes, ventilando casos en la justicia. Y yo como que pudiera contar quizás con los dedos de una mano y me sobrarían dedos, sentencias condenatorias. No es más espectáculo, no es más pan y circo que otra cosa esto. Yo no puedo decir que sea espectáculo, no lo es. Por ejemplo, actualmente hay procesos judiciales que son serios. Yo conozco algunos y los he examinado y hay procesos judiciales que son serios. En el pasado, por ejemplo, que usted habla de sentencias condenatorias, tal vez el primer caso de sentencia firme condenatoria los encabezamos nosotros, que fue el Plan Renove. Obtuvo sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que ha habido. ¿Cuántos? O sea, la proporción, el porcentaje de todo lo que se lleva. Bueno, eso habrá que preguntárselo a los actuales integrantes de la persecución. Okay, estamos... Pero, Sí, adelante. Excúsame, Rosario. Usted es un actor permanente de todo eso y ha sido testigo y le ha dado seguimiento a todo lo que hay. No, pero yo salí del Ministerio Público hace 12 años. No, salir del Ministerio Público es una cuestión ahora. Por ejemplo, nosotros estamos ahora en el ejercicio profesional, pero creo que usted iba a hacer una a recordarle a las personas para que me les responda a José Francisco que usted es Otoniel Bonilla y que es abogado. Además, que fue incumbente de la Procuraduría, ex incumbente de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA,
Yo creo que fue el primero, ¿no? No. Fue el primero. Ahorita hacíamos el recuento. Hicieron el recuento. Sí. Hay un posicionamiento. Dijimos el orden. Sí. Entonces, le doy el tiempo para que le responda a José Francisco y posteriormente también que me pueda evaluar. Yo como me tengo que ir, tengo que grabar a color. Le doy el chat. Yo quisiera hacer una pregunta que no está en ese orden, aunque la retomemos. Y hace unos días vi que Otoniel dio una declaración. Hay un caso en que está Otoniel que me llamó la atención y llamó en el pasado, reclamó la atención del país y todavía lo tiene, ¿no? Es un caso de un empresario italiano que viene, compra casinos, compra bancas. De repente hay un conflicto con los socios con él, lo acusan de matar a una persona. De intentar matar. De intentar matar, sí. Lo encarcelan. El hombre reclama justicia durante años, pasa años preso. Y al final el asunto va a la Suprema, vuelve, va por allí, viene por acá. Y el Tribunal Constitucional dice que ahí las cosas andaron mal. ¿Y cuál es la situación en este caso de Carbone que se llama, ¿verdad? El apellido. Antonio Carbone. Antonio Carbone. ¿Y por qué Otoniel que puede explicar de este caso de Carbone? Fíjese, el sistema judicial, tanto para unos procesos como para otros, o sea, fíjese que estábamos abordando el alcance de la acción judicial en delitos contra funcionarios. En este caso es contra un empresario. En el año 2011-2014, el señor Antonio Carbone hizo un conjunto de inversiones en la República Dominicana junto a otros familiares, o sea, un capital familiar y otros socios en el ámbito de los casinos y las bancas deportivas, debidamente autorizadas, o sea, un ejercicio lícito de comercio, debidamente autorizado por las autoridades correspondientes, del Ministerio de Hacienda y otras. ¿Qué aconteció? Que surgió un conflicto interno, un conflicto, digamos, de naturaleza judicial en el ámbito civil por el control de las empresas. Esto derivó en que un empleado, pero de alto nivel, de las empresas de casino, que manejaban los casinos, estuvo combinado con el otro sector que le adversaba a lo interno de la disputa judicial del control de las sociedades comerciales. Pues esto derivó en una denuncia de un supuesto atentado contra este empleado de las empresas, porque resulta que el 1 de diciembre del año 2014 resultó incendiado un vehículo en la avenida Enriquillo, número 21 de esta ciudad de Santo Domingo. Ese hecho se le atribuyó a Antonio Carbone. De inmediato, tan pronto se interpuso los primeros actos de la denuncia, se señaló que Antonio Carbone era responsable. ¿Una denuncia o una querella? Primero una denuncia y luego formalizado en una querella con constitución en actor civil. Por ese hecho fue detenido el señor Carbone el 25 de enero de 2015 y el 28 de enero de ese año le fueron impuestas medidas de coerción consistentes en prisión preventiva. Prisión preventiva que se extendió durante 9 años. No entiendo. No, sí, espérese, doctor. ¿Cómo 9 años? 9 años. Prisión preventiva. Sí. Sin conocimiento de juicio de fondo. Prisión preventiva, ahora lo explico. Prisión preventiva que fue revisada, modificada en el año 2016, pero nunca implementada, ejecutada la decisión. O sea, se dio la orden de libertad y no se ejecutó. No se ejecutó nunca. Pero se dio. Sí, se otorgaron, no se dispuso la variación de la medida por un localizador electrónico, grillete, como se le conoce, impedimento de salida y una garantía económica. Nunca fue ejecutada esa decisión. Hasta que en el año 2023... 9 años después. Sí, el Tribunal Constitucional, presidido justamente por don Milton Ray Guevara, acogiendo un recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales que nosotros, junto al doctor Roberto Rosario y el colega Luis Jiménez, instauramos ante el Tribunal Constitucional, que determinó
que todo el proceso estaba viciado y anuló la sentencia de la Suprema Corte de Justicia al haber determinado que el tribunal de primer grado que juzgó a Antonio Carbone era un tribunal irregularmente constituido, conformado, en violación de la Constitución y las leyes. ¿Por qué? Porque en el año 2017 se llevó a cabo el juicio contra Antonio Carbone ante el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Ese tribunal estaba presidido por el entonces magistrado, ahora jubilado, Rafael Pacheco. La parte querellante ante la jubilado en ejercicio. ¿Perdón? Jubilado en ejercicio, sí, porque ejerce el juez. Sí, así es. Entonces, el querellante pidió, a través de sus abogados, la inhibición del juez Pacheco. Este rehusó hacerlo, luego lo recusaron, la Corte de Apelación rechazó la recusación. Entonces, ¿qué hicieron? Se querellaron ante el Consejo del Poder Judicial contra el magistrado Pacheco. Esto derivó en la suspensión en el ejercicio del cargo de presidente y de juez del tercer tribunal colegiado, llevando a que se reconfigurara, se reconformara el tribunal. Una de las magistradas pasó a presidirlo y ahí viene la grave irregularidad. Una abogada, aspirante a juez de paz en ese momento, pasó a conformar el tribunal. ¿Cómo? No cumplía los aspirante requisitos. no juez de paz. No, aspirante a juez de paz. Pero ¿cómo va a conformar un tribunal Bueno, como juez y una jueza? Esa gran pregunta nos han hecho en muchos lugares. Ciertamente, una abogada que estaba en la Escuela Nacional de la Judicatura, aspirante a juez de paz. Que no había sido juramentada como jueza. No había sido, ni siquiera había completado el programa de formación para juez de paz. Pasó a ser juez de primera instancia, a conformar un tribunal colegiado. Esto le fue reclamado a la Corte de Apelación. No atendieron el reclamo en el recurso de apelación, a la Suprema Corte de Justicia tampoco, y es donde entonces se nos apodera a nosotros, a la oficina que ya he citado, y vamos al Tribunal Constitucional, apoderamos el Tribunal Constitucional, Doctor, y sí acogió. Perdóneme, porque este no es un juego contra la María Santísima, ni contra la Virgen de Guadalupe. Tengo entendido, usted me corregirá, tengo entendido que una de las contrapartes al señor Carbone, Antonio Carbone, es el diputado Gorimoya. No sé si usted me corregirá si es así. Bueno, en el proceso, si formaba parte de la sociedad. Y número dos, ¿qué tipo de influencia podía ejercer una persona de ese nivel sobre las decisiones de los tribunales? Fíjese, en el proceso penal propiamente, él no es parte. Esa persona que usted señala. Pero es parte de la sociedad comercial. Tiene otros conflictos con el señor Carbone, pero ya en el ámbito civil. Okay. Y ahora nosotros queremos centrarnos en el aspecto penal del proceso, porque es el que está en curso ante el segundo tribunal colegiado. Entonces, ¿qué ocurrió, Roa? Y todos ustedes y los que nos escuchan, nos siguen. Fíjense, el tribunal colegiado, integrado irregularmente, no porque yo lo diga, lo estableció el Tribunal Constitucional, condenó a Antonio Carbone a 20 años de prisión. Pero esa sentencia todavía está más viciada que la conformación del tribunal. La sentencia, ya he dicho, una de las magistradas pasó a presidir el tribunal. Esta magistrada emitió un voto disidente favoreciendo la absolución, o sea, el descargo de Antonio Carbone por no haber cometido los hechos. Quedan dos juezas. Una de ellas no era juez. Irregular. Queda un juez. Otra magistrada. Esa magistrada que sí era juez del Poder Judicial, para entonces estaba en avanzado estado de gestación y alumbró entre la emisión del fallo, mientras se emitió la sentencia, y la suscripción de esa sentencia. No firmó la sentencia. ¿Cómo? Entonces, Antonio Carbone estuvo sentenciado supuestamente a 20 un juez años. Que no era una jueza que no era jueza. Por una sentencia inexistente. Porque solo estaba firmada por una abogada que no era jueza. La magistrada que sí era jueza y que preside el tribunal emitió un voto disidente favoreciendo la absolución. Y la otra no firmó la sentencia. Y eso pasó por una corte de apelación y fue validado. Y la Suprema Corte de Justicia y fue validado. Entonces, hasta que el Tribunal Constitucional le dijo, no, pero un momento, esto no puede ser. Y anuló todo el proceso. ¿Y dónde entonces el proceso... Situación actual del proceso. La situación actual es la siguiente. Está apoderado por envío de la Suprema Corte de Justicia para que se celebre un nuevo juicio.
la totalidad del juicio. Ante el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, nosotros en fecha 23, en la audiencia del 23 de este mes, en la audiencia pasada, nosotros requerimos y solicitamos al tribunal apoderado que, por aplicación de la Constitución, el mandato del Código Procesal Penal y la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la cual el país es signatario, entonces el plazo máximo de duración del proceso para juzgar a Antonio Carbone se ha agotado. O sea, ese proceso, hay una prescripción. Hay una extinción de la acción penal por la duración máxima del proceso. Si usted computa, del 25 de enero de 2015 a la fecha, han pasado 10 años. Pero no por el hecho de que hayan transcurrido 10 años de la privación de la libertad en enero de 2015, sino porque el Estado Dominicano ya ejerció la potestad que tenía para juzgar a Antonio Carbone ante una autoridad judicial competente, ante un tribunal competente. Intentó hacerlo, pero ante un tribunal inexistente y por tanto incompetente. ¿Y los bienes del señor Carbone? Ahora le explico. Entonces, si ya el Estado Dominicano agotó la potestad que tenía para juzgarlo dentro del plazo razonable, que en este caso es de 3 años, porque para el momento en que comenzó el proceso estaba vigente la ley 7602, que instituye el Código Procesal Penal, modificado en agosto del año 2015, pero que no aplica en el caso que nos ocupa. Claro. Así que el Estado debió juzgar en el plazo razonable de 3 años a Antonio Carbone. Han transcurrido 10 y no ha iniciado el juicio ante una autoridad competente. Ante un tribunal competente. Los bienes, porque todo ese pleito es un tema de dinero, innegablemente. Sí, bueno. ¿Qué ha pasado con los bienes del señor Carbone? Mientras Antonio Carbone estuvo detenido irregularmente durante 9 años, o sobre todo 7 años y unos 8 meses. Porque cuando le fue variada la medida de coerción es que entró en una irregularidad a la prisión. Mientras tanto estaba... Es increíble. Pero ocurre en la República Dominicana. Nos damos cuenta porque es un caso que puede ser llevado a la opinión pública. Pero viene, ¿qué ha pasado con los bienes? ¿Qué ha pasado con los bienes? ¿Dónde estuvieron esos bienes? ¿Quiénes los retuvieron? ¿Dónde están? ¿Qué se ha hecho con los bienes? Mientras Antonio Carbone estaba detenido durante 9 años y en estos 10 años que han transcurrido, aquel conflicto que inició por el manejo, el control de las empresas, pues avanzó, obviamente. Y entonces los bienes han sido disipados. ¿Cómo? Pero ya eso es un procedimiento civil que no está atado al proceso penal, que es lo importante y relevante en este momento, porque es lo que afecta la libertad de este ciudadano. Pero cuando se dio la condena, ¿qué decía la condena respecto a los bienes? No, porque no era solo en el ámbito penal. Los bienes están apoderados de los tribunales civiles. Pero hay un conjunto de decisiones, se han adoptado. Por un tema de derecho a réplica, doctor, que este programa tiene que respetar. ¿Quién es el abogado? ¿Quién ha sido el abogado civil del señor, de la parte contraria al señor Carbone? Bueno, los abogados en la parte penal, en la parte civil, porque hay que darle derecho a réplica. Sí, eso ya el programa sabrá cómo lo canaliza. Sin embargo, que tengo que señalarle que en la audiencia ahora ante el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, los abogados que representaban al señor Antonio Carbone renunciaron. Como renunciaron a seguir defendiendo, al querellante, lo que acusaban a Antonio Carbone, renunciaron. Como renunciaron a seguir la persecución, no me es dable, y por respeto a profesionales, nosotros hacer mención de ellos. ¿Quiénes son los abogados en la parte Eran civil? los mismos. Eran los mismos. La oficina Ahora, renunció. en algún momento, porque he oído durante todo este tránsito, cuestionamiento a de dónde viene Carbone, el origen de los bienes de Carbone. Italiano, le han dicho calificativos que no voy a repetir. Pero en algún momento se le ha sometido, se ha reclamado que se indague el origen de sus bienes en toda esta situación. En ese momento, cuando él fue detenido, se usó como pretexto para su detención en el aeropuerto de Punta Cana una supuesta investigación sobre unos presuntos ilícitos que nunca fueron indagados. O sea, eso solo se alegó como un pretexto, insisto, a través de una alerta migratoria
fue retenido y digo retenido porque el Tribunal Constitucional también ha señalado que las alertas migratorias que no han sido impuestas por una resolución de un juez son contrarias a la Constitución. Pues en el caso de Antonio Carbone también se violó la Constitución, reteniéndolo en el aeropuerto de Punta Cana. Y luego se emitió una orden judicial de arresto con posterioridad a su detención. Esto nunca avanzó a ningún lugar, a ningún lado. No ha habido ninguna persecución de otro tipo que no sea la supuesta actuación de y participación presunta en el incendio del automóvil que he señalado. Automóvil que estaba estacionado a una distancia. Perdóneme, ¿solamente está acusado él de la quema del automóvil o hay alguna otra persona que esté siendo acusada que lo involucre en el hecho? Fíjese, esta es una pregunta muy importante porque me permite explicar lo siguiente. Se dijo que los autores materiales del incendio de ese vehículo eran dos individuos que transitaban en una motocicleta. Pero están condenados. Esa gente nunca ha sido identificada. Entonces, han transcurrido 10 años, no sabemos quiénes son, cómo se llaman, sus características que lo puedan describir. Nadie sabe quiénes son. Tampoco se hizo ningún esfuerzo en identificarlos. Entonces, ¿cómo lo ligan con el señor Carbone? Se incluyó en la denuncia querella al hermano del señor Carbone. ¿Con cuál propósito? De alejarlo de la República Dominicana. Él no ha vuelto a la República Dominicana, claro. Quedó Antonio Carbone al desamparo. También se incluyó a un uruguayo que estaba fuera del país para que tampoco viniera a participar en el reclamo de los bienes y todos aquellos los intereses que esto implicaba. Fíjense que fue todo una trama. Y el señor Carbone, como he dicho, fue detenido y es el único implicado. Los demás, ninguna autoridad judicial de entonces hizo, o del Ministerio Público, porque los jueces no investigan. Lo que investigan son los representantes del Ministerio Público y la policía, y en este caso el DNI, que estuvo involucrado también. ¿Involucrado en qué sentido el DNI? Desde el inicio. ¿En qué sentido? Desde el inicio, en la supuesta investigación, de hecho, un oficial del DNI fue el que le detuvo en el aeropuerto. Y luego dio declaraciones ante el tribunal inexistente que le juzgó de una supuesta investigación que él tenía, investigación que ya he dicho no condujo a ningún lado. En definitiva, son los abogados de la parte civil. Ya usted me mencionó la parte penal y me dijo que hay un tribunal apoderado, el segundo colegiado, me parece. Así es. Ustedes son los abogados del reclamo de sus bienes que usted ha dicho que fueron disipados, fueron conculcados, fueron desaparecidos, por utilizar un término que la gente lo entienda. Ustedes son los abogados de la parte civil. ¿Qué van a hacer con relación a ese tema? ¿O en qué está eso? En parte sí, estamos en una fase de identificación de los bienes que realmente corresponden. No aparecen los bienes, ¿o qué? Los bienes están, uno puede decir, están identificados desde el punto de vista material, pero una cosa es lo que se señale y otra cosa es lo que pueda probarse. Entonces, en la medida en que nosotros avancemos, pero como nos hemos concentrado, ciertamente le digo, nosotros hemos hecho el mayor esfuerzo en que se asegure el Estado de Derecho, que se aplique la Constitución, que se apliquen las leyes, que se aplique el Código Procesal Penal, que se respeten los derechos fundamentales del señor Antonio Carbone, que le sean respetadas las garantías en general y que él salga de este trance. E insisto, quiero aquí señalarlo. Cuando nosotros decimos que el proceso judicial se ha extinguido porque ha transcurrido el plazo máximo de duración del proceso, no es porque nosotros le tememos al proceso en sí. De hecho, nosotros, de nuestra modesta experiencia de Ministerio Público, hemos hecho una indagatoria desde el punto de vista que nos permite, el accionar. Y nosotros hemos llegado a la conclusión de que, primero, el señor Carbone no participó en ese hecho, no podía participar porque para el momento en que ocurrió estaba en Canadá. No estaba aquí. No, estaba en Canadá. Ya. Eso está establecido por documentos oficiales. Segundo, la supuesta víctima nunca estuvo ni siquiera en peligro, porque él estaba en el momento en que aconteció el siniestro, ciertamente el carro fue incendiado, Bonilla, pero él estaba en su apartamento. Sí, pero ¿por qué el vínculo con la persona que sufre supuestamente el atentado? Porque tienen un problema personal, porque tienen un problema empresarial.
Y lo otro es, el señor Carbone sigue ejerciendo con sus empresas en República Dominicana, sigue funcionando. Fíjese, el vínculo, como yo lo intentaba explicarlo, es que el denunciante, el querellante, era un empleado de alto nivel, pero empleado al fin, de las empresas. ¿Qué era? Él administraba los casinos, administraba Ya. los casinos, entonces se puso del lado de la contraparte en el litigio que tenían judicial, Sí. en la naturaleza civil entre los socios, y se puso del lado de aquel. Entonces, en ese momento es que surge el supuesto atentado, que ya he dicho. Él, al momento de que ocurrió el incendio del vehículo, se encontraba en su apartamento. No pudo ni siquiera estar dirigido contra doctor. él. Actualmente, Sí. el denunciante, querellante, que no era socio de la empresa, pasó a ser Socio actualmente. Sí, y hemos encontrado pagos importantes, incluyendo algunos pagos que están que son sospechosos porque ocurrieron simultáneamente o muy próximo a la denuncia y posterior querella por el incendio del vehículo. El señor Carbone no anduvo por el Caribe y dijo, ¿qué isla más hermosa esta? Déjame ir a invertir ahí. No, eso es un cuento romántico. De los socios del señor Carbone, ¿quién lo trae al país? Número uno, ¿y cuáles eran los socios con los que él vino? Con lo que él tenía las empresas con los que se pelea. Usted no puede mencionar los nombres. Sí, bueno, su pero hermano. Eso es de orden público. Sí, su hermano, Francesco Carbone. Ajá, y pero ese vino con él. Ese no sabe de los de aquí. ¿Quiénes son? No, los socios eran canadienses. En realidad era una empresa establecida en una de las islas del Caribe. Es un offshore. Sí, y luego también tenían operaciones en Canadá. Y esa empresa fue O sea que fijada los querellantes son extranjeros también. No, el querellante es dominicano. Bueno. No, perdóneme. Los socios en la demanda civil, Son extranjeros. Son extranjeros. Son Entonces, extranjeros. ¿por qué lían al diputado Gorimulla con ese caso? Nosotros no estamos vinculando a ese señor Ya, en el caso. ok. Hay O sea que lo gente que ha se ha salido hecho en la eco, prensa no tiene pero sentido. nosotros no tenemos por el momento Muy bien. ninguna acción Ok. contra él. Si Ya. fuera menester hacerlo Esa aclaración es muy responsablemente lo importante. haríamos. Claro. Nosotros no le tememos Ya. a ello. Pero por el momento, o sea, no podemos decir Sí, lo pero que no, no es. no hay Nosotros no ninguna tenemos ninguna acción. acción judicial Eso es contra él. importante. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Otoniel Bonilla, abogado y sobre Y todo buen abogado. exfuncionario también de la persecución de la corrupción en República Dominicana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Nosotros seguimos aquí en A Diario, pero hay que hacer una recomendación antes de despedir a Bonilla. Vende los Hay martillos. que hay muchas cosas ahí que él podría buscar porque en Pero materiales industriales que está aquí en la San Rosario no va a Martín. no va a perdonar No, a Otoniel. porque él tiene otra vida, además de ejercer y litigar. Entonces, todos los seres humanos necesitamos utensilios, equipos y también la asesoría, porque a veces nosotros tenemos la necesidad y quien está allí nos acompaña y nos aclara la funcionalidad, el equipo que nosotros vamos a adquirir. Materiales industriales que tradicionalmente ha sido el asesor de todo el que necesita para jardinería, para la casa, todo lo que y para los constructores también, esencialmente también. Así es que materiales industriales, usted sabe, allí en la San Martín. Y antes de despedirnos, que casi ya nos vamos, hay que poner ojo a lo que está sucediendo con los dominicanos a propósito de esta nueva administración de Donald Trump, porque evidentemente todo lo que parecían titulares de televisión o de un talk show que fuera muy sensacionalista ha ido ocurriendo y para desmedro. Ya llegaron... El 40% de los latinos votaron por él. Sí, y esos latinos... 46. De los latinos Exacto. que cojan cajeta ahora. Exactamente, y dentro de esos, los dominicanos, que no seamos los más numerosos, porque los más numerosos, las estadísticas la ubican en los mexicanos,
pero sí somos muy incidentes. Y la verdad es que habían pronunciamientos de dominicanos, ¿verdad?, que decían que estaban a favor del señor Trump, señor José Francisco Arias.